Garrido. Gracias, señora presidenta. Bien, en primer lugar, nos sorprende, o no nos sorprende, pero nos llama la atención que después de tanto tiempo de gobierno, recién ahora el actual gobierno se desayune de que el organismo de inteligencia es un organismo fuera de control, que desarrolla actividades ilegítimas, redes ilegales, influencias indebidas en la justicia y una serie de cuestiones que se fueron agigantando y se fueron tornando cada vez más problemáticas en estos 10 años de gobierno. Entonces, la verdad que, en primer lugar, es sorprendente que en el mes de noviembre el gobierno se desayune de cuestiones que utilizó, que aprovechó y que agravó durante todos estos años. En segundo lugar, estamos de acuerdo en la necesidad de reformar la ley de inteligencia y en la necesidad de corregir el marco que posibilita este tipo de abusos, la existencia de este tipo de actividades ilegales por parte de los organismos de inteligencia. Lo que nos parece es que el contenido de la ley que se está aprobando no responde a ninguno de los postulados que señaló la miembro informante del proyecto del oficialismo. Ninguna de las cosas que dice que va a concretar este proyecto de ley realmente se van a concretar con este proyecto de ley. Nada de lo que dice que se va a mejorar, nada de lo que dice que se va a corregir, efectivamente se va a corregir con esta ley. En realidad, esta ley deja librada esa corrección a reglamentos, a la esperanza de que la presidenta realmente cambie y vaya en contra de lo que vino haciendo durante los últimos 10 años. El tema de la reforma de la ley de inteligencia no es un tema novedoso para muchos de nosotros. Concretamente, yo he presentado dos proyectos, tanto en el año 2011 como en el año 2014, y el oficialismo no tuvo ningún interés en promover una reforma. De hecho, muchos de esos puntos que nosotros proponíamos en esos proyectos de reforma fueron mencionados por la única organización no gubernamental que fue convocada en el proceso de elaboración express de esta ley, y sin embargo nada de eso se incluyó, y básicamente lo que no se incluye es lo que tiene que ver con los controles, sobre cómo se va a controlar lo que haga la agencia de inteligencia. Por más que se le cambie el nombre, lo importante, que es cómo se van a controlar estas actividades, no están en la ley, sino que se dejan libradas a una reglamentación que probablemente nunca se concrete, o a mecanismos de control que nunca han funcionado y que no se corrigen para nada. Quiero mencionar también que es lamentable que el gobierno, cuando tiene que proponer algo, en este caso a las apuradas, ni siquiera recoja la experiencia de los propios organismos del Poder Ejecutivo. El proyecto que yo presenté sobre este tema recoge la experiencia de la Oficina Anticorrupción desde el año 2000 y fue recogido y mejorado por la gestión actual de la Oficina Anticorrupción, que la elevó al Ministerio de Justicia y nunca jamás fue tomada en cuenta. Entonces, cuando hacen un proyecto supuestamente para cambiar la situación, para mejorar y para controlar y para evitar que siga haciéndose lo mismo, por lo menos sería bueno que tomen en cuenta los aportes del propio gobierno, de las propias agencias del Poder Ejecutivo, que ustedes controlan, como también controlan la Secretaría de Inteligencia, con escaso éxito. Una cuestión importante y lamentable es que esta ley que se está aprobando hoy no cumple con los compromisos asumidos por el Estado argentino en el año 2005, que también aquí se mencionó como que este proyecto, como que esta ley lo va a cumplir. En el año 2005, la Argentina celebra un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asume dos compromisos. Por un lado, mejorar la transparencia y los controles en el manejo esencialmente de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia, y en segundo lugar, permitir el acceso a información secreta en las investigaciones judiciales. Ninguno de estos dos puntos son corregidos ni mejorados por la ley que se va a aprobar hoy, con lo cual la responsabilidad normativa que había asumido el Estado argentino mediante ese compromiso no la va a concretar. Y a mí me consta que este acuerdo y este compromiso que se incluyó y estos puntos que se incluyeron en ese acuerdo respondieron a la presión de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, en donde, frente a la resistencia de funcionarios del gobierno, porque no es que este convenio se celebró sin una previa negociación y sin un previo tironeo con el gobierno del entonces presidente Kirchner. En ese momento, las responsables de memoria activa dijeron que por lo menos
todo lo que pasó sirva para mejorar hacia el futuro y para que esto no vuelva a repetirse. Y nosotros que somos el Congreso y que nos comprometimos como Estado argentino a mejorar estos puntos, estamos dictando una ley de inteligencia sin incluir nada de lo que el compromiso que asumió el Estado argentino estableció. No mejoramos la transparencia, no mejoramos los controles, ni mejoramos tampoco la posibilidad de que se acceda a información secreta en las investigaciones judiciales. Quiero mencionar algunos puntos concretos de la ley que debieron haberse regulado de otra manera y por lo tanto no sirven para el objetivo que se dice, que es el de evitar esta relación promiscua, evitar y frenar el desenfreno delictivo de los organismos de inteligencia. Una cuestión que es notoria y que ha empeorado en los últimos años es la que tiene que ver con la influencia de los servicios de inteligencia en la administración de justicia, la existencia de jueces y de fiscales que responden a la Secretaría de Inteligencia. Se dice que esta ley que se va a aprobar va a evitar esto. Sin embargo, se mantiene la posibilidad de que la agencia de inteligencia actúe a requerimiento de los jueces federales en investigaciones y también se mantiene la posibilidad de que no solamente realice análisis, sino que también produzca inteligencia de oficio sobre una enumeración amplísima e injustificada de delitos que abarcan los ciberdelitos, no solamente el terrorismo y los delitos contra los poderes públicos y orden constitucional, sino que estaban abarcando una serie de delitos complejos federales que claramente van a ser el marco dentro del cual se van a mantener esas relaciones indebidas, esas relaciones promiscuas entre los servicios de inteligencia y el Poder Judicial que efectivamente existen y que lamentablemente esta ley no va a corregir. Una cuestión que también parece haber descubierto ahora el Gobierno y de hecho descubre y denuncia ahora operaciones de contrabando amparadas por el secreto tiene que ver con la exacerbación del secreto en la regulación que todavía se va a mantener, porque la clasificación de la información que mantiene esta ley que se va a aprobar es exageradamente ambigua y va a permitir la continuidad de abusos. Y es mentira que establezca el principio de la publicidad, porque aún en el caso de la información que se considera pública, que además es excepcional, establece que no va a trascender del ámbito estatal, con límites además al acceso a la información y una carencia de una regulación adecuada. Por ejemplo, estableciendo que, no estableciendo un mecanismo concreto de acceso a esa información que se deja librada a una reglamentación o limitando inclusive el acceso a esa información por parte de los propios órganos de control. La Comisión Bicameral hoy no tiene acceso, y la ley tampoco se lo permite, a información que el presidente no decida liberar y poner en conocimiento de la Comisión. Eso debiera cambiarse en la ley, y la ley esta no lo cambia. La Comisión Bicameral de Fiscalización de las Actividades de Inteligencia no tiene la posibilidad de acceder a información que el presidente no le brinde. Tampoco puede realizar auditorías, no tiene tampoco la posibilidad de requerir la posibilidad de auditar y utilizar el auxilio, por ejemplo, de la Auditoría General de la Nación para auditar actividades que hoy están en la más absoluta reserva. Eso no está contemplado en la ley, no se contempla auditoría ninguna, aun cuando se transfiera la interceptación o la intercepción de comunicaciones telefónicas al Ministerio Público. No estamos haciendo nada para implementar los controles que deben existir sobre el Ministerio Público y tampoco establecemos cómo la Comisión de Fiscalización del Congreso va a revertir la inercia que tiene y va a poder, por ejemplo, controlar cómo el Ministerio Público hace esas intercepciones. No hay nada regulado en la ley sobre eso. Se dice que van a establecerse amplias facultades, pero debiera establecerlas el Congreso, y lo que va a pasar es que nunca van a funcionar. De hecho, se mantiene que la Comisión Bicameral de Fiscalización conserve la conformación actual, que es una conformación que domina el oficialismo y que claramente no está interesado en que se controle nada. La comisión esa debería estar presidida por alguien de la oposición y debiera tener acceso ilimitado a esa información. Y de esto la ley no contempla nada. Otra cuestión que se mantiene en la regulación y que es absolutamente inconstitucional y que es uno de los puntos que estaba mencionado en el acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la posibilidad de acceder a información en las investigaciones judiciales. Hoy en día, si un juez
está investigando una causa, le tiene que pedir permiso al presidente para acceder a determinada información. Y si el presidente se la niega arbitrariamente, no hay ningún control independiente de esa decisión presidencial. Es la única área del gobierno en la cual no hay control judicial. Hay un principio que sentó hace muchísimos años la Corte Suprema, que es que las decisiones de la Administración deben estar sujetas a una revisión judicial suficiente. Eso no existe con las decisiones del presidente sobre el secreto de las cuestiones que pasan en la CIDE. Y si hay una negativa del presidente, no hay nadie que la resuelva. Por eso nosotros propusimos, ya desde la época de la Oficina Anticorrupción, que esta cuestión la dirima la propia Corte Suprema de Justicia, de manera tal de que no intervengan una serie ilimitada de funcionarios en estas cuestiones. Pero estamos reformando la ley y estamos manteniendo la reserva, el secreto y demás problemas. Una cuestión que también mantiene la ley, se menciona que va a requerir declaraciones juradas a los funcionarios públicos de la CIDE, sin embargo, mantiene la reserva de esas declaraciones juradas, sin discriminar entre quienes desarrollan actividades operativas y quienes, por ejemplo, desarrollan actividades no vinculadas a actividades de inteligencia o cargos políticos. Es decir, se mantiene también la reserva, aunque se obligue a presentar esas declaraciones juradas. Una cuestión que se menciona también como un avance es el tema del tiempo en el cual se mantiene la clasificación. El proyecto de ley no mejora la cuestión que se había observado en su momento, porque establece un plazo mínimo, establece un mínimo de 15 años y no un máximo de mantenimiento de la clasificación. O sea, todo lo contrario de lo que debería ser una regulación adecuada, estableciendo máximos y no mínimos de secreto, con lo cual se deja librada a la reglamentación la posibilidad de establecer muchísimo más tiempo para mantener esa clasificación, que además, por ejemplo, no establece principios generales sobre qué debiera ser público, sin lugar a dudas, como temas administrativos que no merecen y no justifican ningún tipo de secreto. Un tema que también la ley omite considerar es el tema presupuestario. Hoy en día no aparece discriminada en la partida presupuestaria que aprueba el Congreso cuál es la suma destinada a gastos reservados. Se aprueba sin discriminar, no hay ningún control, ni en el momento de aprobar el presupuesto, ni en el momento de controlar la ejecución presupuestaria. Por favor, redondee, que se agotó el tiempo. Bueno, finalmente, hay un montón de puntos que el oficialismo dice que esta ley va a corregir y que no va a corregir en absoluto. Es lamentable que perdamos esta oportunidad. Es lamentable que, pudiendo haberle dado un tratamiento amplio, consultando a los especialistas, dando lugar a un amplio debate con toda la sociedad civil, terminemos sacando esto a las apuradas, al estilo del oficialismo, no corrigiendo los problemas, difiriendo los problemas para el futuro y, en definitiva, aprobando una cortina de humo que no va a resolver nada y, por lo tanto, nosotros no vamos a acompañar. Gracias, señora presidenta.